jóvenes, disculpen que me esté conectando desde el carro, pero acabo de salir del S7 hace un ratito, entonces ahorita voy en camino para mi casa, pero los escucho, por favor. Empecemos. ¿Están listos? No. Sí, estamos listos, licenciada. Ok, solo miren, estará por ahí conectada Silvana. Sí, licenciada, aquí estoy. Silvanita, hazme un gran favor, es que fíjate que como voy manejando, necesito que me vayas anotando los números de carnet de los que vayan exponiendo. Ok, con mucho gusto, Gracias, aquí los escucho, chicos. Muchas gracias, Silvana. Buenas tardes, nosotros somos el grupo 15 y nosotros vamos a presentar el derecho de extranjería. Y para empezar vamos a definir. Mi nombre es Gabriela Orozco, tengo el carnet 2021-08-338 y vamos a empezar con el derecho de extranjería. Bueno. Permíteme, 2021. 08. Ajá. 338. Ok. Si gustan, se los van escribiendo mejor en el chat, los que van exponiendo. Ok. Ok, gracias. Primero, el derecho de extranjería es una rama del derecho que se encarga de regular la situación de las personas extranjeras dentro de un país. Básicamente nos dice cómo deben ingresar, cuánto tiempo pueden durar dentro de un país y bajo qué condiciones tienen que salir. Para que no se quede en tan solo eso, también regula los derechos, sus obligaciones de los extranjeros, por ejemplo, su acceso a la educación, su acceso a los trabajos, su acceso a la salud. Lo importante aquí es entender que este derecho busca un equilibrio. Por un lado, darle al Estado la seguridad y el control sobre quién entra y sale del país, y por otro lado, proteger los derechos humanos de las personas migrantes, asegurando que se respete su dignidad. El punto clave en el concepto de extranjero se considera al extranjero a toda persona que no cumple con los requisitos legales de ser nacional dentro de un país. Y en resumen, el derecho de extranjería no es solo un control de fronteras, es también una forma de garantizar quienes llegan desde otros países para poder ejercer sus derechos y al mismo tiempo cumplir sus obligaciones. Aquí ubicamos el derecho de extranjería, obviamente, dentro de un sistema jurídico que ha sido un punto de debate entre varias especialistas. Algunos lo ubican dentro del derecho internacional público, otro porque se relaciona con los tratados y convenios entre estados. Otros dicen que pertenece al derecho interno, ya que cada país tiene soberanía para decidir qué hacer con los extranjeros en su territorio. Sin embargo, la postura que más se acerca hoy en día en el derecho de extranjería pertenece al derecho internacional privado. Eso se dirá por qué. Porque aunque cada estado puede crear sus propias normas, estas siempre están influenciadas y limitadas por los tratados internacionales que ha firmado. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto en el derecho internacional privado es el Código de Bustamante. Y en el caso de Guatemala, esta visión se aplica directamente también con la Constitución, la Ley de Migración, el Código de Migración, que regulan las entradas, las permanencias y salidas de los extranjeros, pero al mismo tiempo reconocen sus derechos fundamentales. Además, el país está comprometido con tratados internacionales, como la Convención sobre los Estatutos de los Refugiados o la Convención sobre los Derechos de los Trabajadores Migratorios. Entonces podemos decir que el derecho de extranjería es una disciplina que es híbrida. Combina las normas internas con los compromisos internacionales y su ubicación en el derecho internacional privado.
permite asegurar que la soberanía del Estado no sea solo arbitraria, sino que siempre está en la línea con el respeto de los derechos humanos. Muchas gracias. Gracias, Gabriela. Buenas tardes, licenciada Stacy. Buenas tardes, apreciados compañeros. Yo soy Bresne Mateo, carnet 2021-09330. Acabo de remitirlo al chat de la llamada. Vamos a hablar a usted, licenciada. Vamos a hablar acerca un poco de la definición de extranjero, porque para entender el derecho de extranjería, tenemos que entender primero qué es extranjero, partir de lo general, de lo particular para entender lo general. Bueno, extranjero es toda persona física o jurídica que no cumple los requisitos legales para ser considerada nacional. La raíz de extranjero viene de un término latino que precisamente significa extraño, alguien que es ajeno a la tierra en donde se ubica. Esto es muy importante de tenerlo presente, pues muchas veces nosotros vamos a ser extranjeros porque vamos a estar como residentes en una tierra que no es nuestra. A partir de ello podemos comprender que este se basa en una relación del sujeto con el estado de origen o del país al que fue constituida la persona jurídica. Un extranjero en sí es un extraño. Es alguien que no está en su tierra de nacimiento o en su tierra habitual. Es un residente forastero de una tierra la cual no le pertenece, ya sea por derecho de nacimiento o por, como hemos visto, cualquier otro tipo de derecho que haya adquirido para estar allí. Es muy interesante notar que extranjero también tiene derivaciones. Según la ley de migración, el extranjero puede ser de distintas maneras. Puede ser un transeúnte según el artículo 14. ¿Qué es un transeúnte? Aquel que está de paso solamente en una nación, esto aplicándolo en nuestra normativa legal. Para que alguien sea considerado transeúnte, tiene que haber transcurrido menos de 72 horas pisando nuestro territorio. También está aquel que es turista. El turista, según el artículo 15 de la Ley de Migración, es aquella persona que visita nuestra nación con fines recreativos, con fines que no son de residencia o de trabajo. Luego encontramos el extranjero inmigrante. ¿Qué es el extranjero inmigrante? Es aquella persona que ingresa a nuestro país con el fin de poder encontrar condiciones laborales derivado de que en su propia nación no pudo tener estos derechos. Y hay algo también aún más interesante de la derivación de residente. Puede ser de que sea un residente definitivo o un residente temporal. El definitivo es aquel que viene a nuestro país con el objeto de permanecer toda su vida en nuestro territorio. El residente temporal es aquel que solamente va a estar en cierto determinado tiempo en el cual va a ejercer precisamente esta labor, el de encontrar un trabajo para poderse sostener a sí mismo e incluso a sus familias. También nuestra legislación contempla al extranjero asilado. Es aquella persona que por motivos de guerras, conflictos en su nación propia ha tenido que huir hacia otra nación. Es interesante notar que el asilado es un término muy antiguo, derivado de que a lo largo de nuestra historia humana han existido muchas guerras, combates, conflictos que han propiciado que las personas se desplacen de un lugar a otro por su propia seguridad. En nuestro país se contempla el derecho de los asilados. Puede ser que sea un asilado diplomático, aquel que huye de su nación porque está siendo perseguido por cuestiones políticas. También podemos ver que el asilado tiene no solo derechos contemplados en nuestra legislación interna, los derechos humanos y cualquier otro tratado, convención o convenio que regula esto, lo protege no solo en nuestra nación, sino que a los propios nuestros, a nuestros compatriotas guatemaltecos, si por alguna razón tienen que asilarse en otro país, los derechos humanos protegen esa condición en la que se encuentra. Y también tenemos a los refugiados, que son también personas que huyen de su lugar de origen por conflictos, solo que ellas porque temen por su propia vida, que han sido objeto de parte del combate, que han perdido amigos, familia o que están siendo perseguidos sistemáticamente. En nuestra nación podemos tener un ejemplo de los refugiados, aquellas personas que vinieron huyendo de la Segunda Guerra Mundial de Europa y encontraron asilo acá en nuestro país.
De esta manera, podemos establecer de que hay muchos extranjeros en nuestra nación, pero hay otro más. El apátrida es aquella persona que por diversas circunstancias no cuenta con una nacionalidad. Acá, el apátrida es protegido por la legislación interna. El apátrida pues puede optar a obtener nuestra nacionalidad siempre y cuando obtenga los requisitos establecidos en nuestra legislación, siempre y cuando cumpla con los requisitos que establece el Ministerio de Relaciones Exteriores para poder obtener nuestra nacionalidad. De esta manera podemos entender que extranjero no es una simple palabra, es algo más allá que establece cómo una persona que no está en su país puede estar en otro lugar. Y es muy importante tenerlo presente, pues ya veremos más adelante cómo se desarrolla en nuestra nación en el derecho interno y en el derecho internacional. Pero, por ejemplo, con la definición de extranjero podemos tener ya una noción cuando visitamos otra nación que tiene sus propias normas, sus propios requisitos. Pero qué complicado diría uno. No necesariamente. Hay algo que muchas naciones, por no decir todas, tenemos en común: la ratificación de los derechos humanos, ratificación de convenios, tratados y convenciones internacionales que hacen que una persona que no está en su nación sea protegida, siempre y cuando obedezca y tenga presente los lineamientos internos de esa nación misma. De esta manera, se concluye con el tema de definición de extranjero. Más adelante les voy a hablar acerca de el extranjero en la legislación interna de nuestra nación. Sin embargo, cedo el uso de la palabra a mi siguiente compañero para que siga ampliando más acerca del tema. Claro, muchas gracias, Fresner. ¿Qué tal, compañeros? ¿Qué tal, licenciada? Buenas tardes. Mi nombre es Adam Franco y yo voy a explicarles un poco acerca del concepto en sí de la condición jurídica de los extranjeros. Entonces, en principio vamos a entender este concepto como algo que nace de los derechos humanos en general, ¿verdad? Y son estos, los derechos humanos, los que lo determinan como el respeto a la dignidad de las personas y el reconocimiento de la igualdad jurídica que tienen los extranjeros respecto a los nacionales del estado en el que el extranjero esté en ese preciso momento. Es decir, se basa sobre dos preceptos principales. Ahora, Solo disculpa, mandaste tu número de carnet. Sí, está en el chat, licenciada. Ok. Continúo. Ahora, vamos a entender también este concepto de condición jurídica de los extranjeros de acuerdo a la interpretación que se le da aquí en Guatemala. En este momento voy a explicarles cómo es a nivel general, a nivel de concepto teórico, y más adelante vamos a abordarlo ya cómo se desarrolla dentro de la normativa interna más específicamente. Pero, ¿cómo es que se determina la condición jurídica de los extranjeros en nuestro país? Aquí lo determinamos en base al criterio de igualdad de derechos civiles entre extranjeros y nacionales. ¿Por qué? Porque en Guatemala todos los seres humanos, y esto lo sabemos perfectamente, son libres e iguales en dignidad y derechos. Esto quiere decir que hay situaciones, por ejemplo, que ninguna persona puede ser sometida a servidumbre ni a otra condición que menoscabe su dignidad, mucho menos en este caso por la condición simplemente de no ser una persona nacida en el territorio guatemalteco. Además, la Constitución menciona que los derechos y las garantías que otorga la misma no excluyen otros que, aunque no figuren expresamente en ella, son inherentes a la persona humana. Y esto nuevamente envuelve lo que les menciono, lo de los derechos humanos. Hay articulados respecto a los derechos humanos de los extranjeros que, si bien pueden no estar regulados expresamente en nuestra Constitución, esta aún así los protege por la misma naturaleza de que esta condición jurídica se le otorga a los extranjeros por el simple hecho de poseer un estatus de extranjero. Entonces, vemos también que este tipo de derechos en general tiene similitudes con la interpretación que se le puede dar en el resto de países, que al igual que Guatemala, tienen dentro de sus leyes principales, dígase la Constitución o basándose en tratados internacionales, una interpretación de la condición jurídica de los extranjeros muy similar, siempre basado sobre los derechos humanos. Ahora bien, es importante entender que a pesar de que
bueno, no a pesar, sino aún con que los extranjeros tengan esta condición basada en derechos inherentes a la persona humana, sí que es cierto que esta condición jurídica tampoco supone que se les otorga derechos de forma ilimitada. Por el contrario, existen ciertas limitaciones propias también al concepto que las podemos entender a partir del concepto guatemalteco, que son, por ejemplo, que en Guatemala a los extranjeros no se les da una completa libertad con respecto a la adquisición de bienes y derechos reales. Por ejemplo, los extranjeros están limitados a adquirir propiedades en las fronteras del territorio nacional, así como también hay ciertas restricciones respecto a el hecho de no residir precisamente en Guatemala, y también hay otras restricciones que involucran directamente más derechos civiles respecto a la tutoría o la protutoría. Es decir, la condición jurídica, si bien defiende cuestiones acerca de la dignidad, no precisamente va a tener una libertad completamente amplia, ya que son los países quienes también, al establecer este mismo concepto, establecen ciertas restricciones para poder hacer una diferenciación mucho más clara con respecto a sus nacionales. Ahora, esto con respecto al concepto en general. Hay que entender también cómo se ve cómo se interpreta el concepto a nivel del derecho internacional. En el derecho internacional, la máxima base sobre la cual podemos basarnos para establecer cuál es este concepto es la Carta de la Organización de las Naciones Unidas. Y es que la Carta de la ONU dice expresamente, y cito, que los pueblos de las Naciones Unidas están resueltos a reafirmar la fe en los derechos fundamentales del hombre, su dignidad y el valor de la persona humana en la igualdad de derechos de hombres y mujeres. Es decir, es en base a estos principios que el derecho internacional define cómo es que se le va a dar una condición jurídica a los extranjeros. Además, no solo eso, en el derecho internacional se parte también de que los extranjeros están protegidos en diferentes aspectos de su vida, tales como situaciones como los contratos, los matrimonios, la sucesión de bienes que pueden tener con respecto a los que tienen en otros territorios, y todo esto no solo a partir de la Carta de la ONU, sino, como mencionaban anteriormente mis compañeros, en virtud de tratados que no deben ser violentados en ningún momento por parte de los estados que los hayan firmado. Entonces, de momento, esto es la interpretación que se le suele dar tanto a nivel general como a nivel del derecho internacional, y más adelante voy a continuar desarrollando cómo se ve ya en las leyes guatemaltecas. Entonces, les doy la Gracias, palabra Adam. siguiente compañero. Buenas tardes, licenciadas, compañeros. Mi nombre es Alejandra Cortada. Yo les voy a hablar un poco sobre los principios de la extranjería en Guatemala, los cuales se encuentran regulados principalmente en el Código de Migración, que es el decreto número 44-2016. Como ya mis compañeros les han dicho, el derecho de extranjería se refiere al conjunto de normas que regulan la situación jurídica de los extranjeros en nuestro país. Y Guatemala en los últimos años ha adoptado una visión más humanitaria y de respeto hacia los derechos humanos, enfocándose no solo en el control migratorio, sino también en la protección y bienestar de las personas migrantes, como lo hemos visto que es el caso de los migrantes venezolanos, que si nos damos cuenta, pues Guatemala es uno de los países que más los ha recibido en estos últimos años. A continuación les voy a mencionar los principales valores sobre los que descansa la política migratoria en Guatemala, que son el respeto a los derechos humanos. El Estado debe proteger los derechos de las personas independientemente de su estatus migratorio. Migrar no les quita la dignidad ni los derechos básicos a los que ellos tienen acceso desde su nacimiento. La no discriminación e igualdad. Todas las personas merecen recibir un trato justo. Sin importar su nacionalidad, su color de piel, su idioma, su religión u origen. Esto busca evitar una exclusión y fomentar la integración.
La no criminalización. Migrar no es un delito. La política migratoria se enfoca en proteger a las personas y no en castigarlas por su estatus irregular. Tenemos también el principio de no devolución. Guatemala y ningún país puede devolver a un migrante a un país donde su vida o libertad corran peligro o donde puedan sufrir tortura o de tratos crueles. Aunque tenemos este principio, también tenemos la facultad de expulsión. Se busca proteger a los migrantes, pero el Estado conserva la facultad de ordenar la salida de un extranjero si su permanencia representa un peligro para nuestro país o para los habitantes del país. Este principio muestra el equilibrio entre la protección de derechos y la soberanía nacional. Interés superior de la niñez y la adolescencia. En todos los procesos migratorios que involucren a menores, se debe priorizar su bienestar integral. Por ejemplo, procurar la reunificación familiar antes de una deportación. Esto quiere decir que si los menores migran junto con su familiar, pero al llegar al país, ellos por algún caso se llegan a separar, Guatemala buscará encontrar a los familiares del menor, unirlos y determinar si es posible su permanencia dentro del país o deberán dejarla. Unidad y reunificación familiar. Se busca mantener a las familias unidas y facilitar la reunión de sus miembros, reconociendo la importancia del núcleo familiar, como les decía. Si los familiares vienen acá y por algún caso se separaron, Guatemala buscará encontrar a los familiares, reunir al núcleo familiar y determinar su permanencia o si deben dejar el país en ese momento. También tenemos la migración segura, ordenada y regular. Guatemala promueve que las personas ingresen y permanezcan cumpliendo la ley, garantizando seguridad tanto para el país como para los migrantes. Es decir, les queremos brindar la oportunidad a los migrantes de que puedan tener acceso a un trabajo digno. Pero si los migrantes cometen algún delito que está penado en ley, como lo es robar, asesinar o extorsionar, serán remitidos directamente con nuestras autoridades competentes. También tenemos el enfoque centrado en las personas. El bienestar de cada migrante está en el centro de las políticas, tomando en cuenta sus necesidades humanas. Tomando en cuenta las necesidades humanas. Y también el impacto en las comunidades de origen, tránsito y destino. Así como los guatemaltecos, los extranjeros también tienen derechos y obligaciones. Los migrantes van a tener accesos básicos como salud, educación y un trabajo digno, pero también tienen el deber de cumplir con las leyes y normas y responsabilidades del país en donde se encuentran. En este caso sería Guatemala. Su marco legal y la aplicación. El Instituto Guatemalteco de Migración, por sus siglas IGM, es la entidad responsable de ejecutar dicha política migratoria. Dentro de él, la Subdirección de Extranjería se encargará de otorgar permisos temporales o permanentes y de regular la permanencia de los extranjeros. Además, existen normas complementarias, como lo son el Código de Trabajo, el cual garantizará que los migrantes también gocen de derechos laborales. Como nos podemos dar cuenta, la política de extranjería en Guatemala busca equilibrar dos aspectos fundamentales. Primero, la protección de la dignidad y los derechos humanos de los migrantes, garantizando la igualdad, la no discriminación, protección de la niñez y el respeto a la vida familiar. Y el segundo, el respeto a la soberanía del Estado, que incluye la facultad de regular la migración, exigir el cumplimiento de las leyes y, en casos necesarios, ordenar la expulsión de las personas cuya presencia represente un riesgo. En definitiva, nuestro sistema migratorio se basa en una visión humana, ordenada y justa, que reconoce a los migrantes, no solo como personas en tránsito, sino como sujetos de derechos y responsabilidades. Gracias. Gracias. Muy bien. Vamos a continuar ahora con la siguiente parte.
la condición jurídica de los extranjeros en el derecho interno, porque hemos visto cómo el extranjero pues está protegido a nivel internacional, pero ¿qué sucede en el caso de Guatemala? Bueno, para entenderlo tenemos que tener presente lo que establece primeramente nuestra ley superior, la Constitución Política de la República de Guatemala. Acá los extranjeros pues tienen derechos y deberes dentro del país, siempre que se obedezca y se respete la soberanía de nuestra nación. Muchas veces ha habido controversias al respecto de ello, sobre todo de índole política. Si usted se recordará, hace algún tiempo se establecía si un extranjero debía ser grato o no grato en nuestra nación por el solo hecho de estar cumpliendo con un mandato que se estableció a nivel internacional. Usted lo recuerda muy bien. Por cuestiones políticas no me gustaría mencionarlo, pero esa es una controversia que se dio. Aún así, vamos a hablar acerca de la condición de ellos acá en el derecho interno. La Constitución establece que todos los seres humanos somos iguales en derechos y obligaciones. Libertad, tanto de expresión, locomoción, siempre y cuando se obedezcan y se respeten los derechos y las obligaciones que tiene toda la legislación actual. Tenemos un mínimo de derechos que están establecidos en nuestra Carta Magna y también en los convenios a nivel internacional. Un extranjero tiene esos derechos que deben ser respetados y que deben ser obedecidos tanto por las otras partes como por el Estado en el cual se encuentra. Los estados consideran a los extranjeros como sujeto de derechos y se reservan las funciones de ejercer el poder punitivo sobre ellos si en algún momento llegan a desobedecer. Es muy interesante y es muy apropiado tener esto presente, puesto que cada nación variará en función de las leyes que tengan sobre los extranjeros. Por mencionar un ejemplo, si un extranjero viene a nuestra nación, tiene que obedecer ciertos requisitos, pero no son los mismos requisitos que se deben obedecer acá que los que se deben obedecer, por ejemplo, y citando un caso, en Corea del Norte. Acá, pues los extranjeros que quieran visitar nuestro país tienen que obedecer derechos, leyes, tanto al ingresar, previo a ingresar, como a su salida. Tenemos que tener presente que los extranjeros tienen muchos derechos, pero a la vez tienen prohibiciones. Usted se recordará muy bien de algunas de ellas que también están establecidas en nuestra Constitución Política de la República de Guatemala. ¿Será que un extranjero puede optar al cargo de presidente de la República? ¿Verdad que no? La Constitución es clara sobre ese aspecto. ¿Un extranjero puede votar en nuestra nación? ¿Qué opina usted? Vemos de que aquí se vuelve otra vez al principio de soberanía, que establece que solo los guatemaltecos pueden ejercer un poder político sobre los demás guatemaltecos. Además, hay inmersos diversos principios en esta materia. Uno de ellos que se establece en el Código Procesal Civil y Mercantil, precisamente en el artículo 117 que me gustaría leerles en esta oportunidad. ¿Qué establece el artículo 117 del Código Procesal Civil y Mercantil? Pues establece uno de los principios que ya se analizaron, pero vamos a ahondar en él para tenerlo aún más claro. Este trata acerca del arraigo, cómo el arraigo se establece cuando trata de una persona extranjera. Note, excepción de arraigo. Si el demandante fuera extranjero o transeúnte, será también excepción previa la de garantizar las sanciones legales, costas, daños y perjuicios. No procede esta excepción si el demandante prueba que en el país de su nacionalidad no se exige esta garantía a los guatemaltecos, o si el demandado fuera también extranjero o transeúnte. ¿Qué principio se aplica acá? El principio de reciprocidad, que establece que lo que sucede en tu nación también va a suceder en la nuestra. Si en tu nación existe esta excepción de arraigo, en la nuestra también se va a aplicar. Pero si en la tuya no se establece, compruébanoslo. Y acá no te vamos a establecer el arraigo. Es un principio de recíproco, que lo que tú haces, nosotros haremos. Es muy importante tenerlo presente, pues la legislación interna vela por muchos de los derechos de los extranjeros y, por supuesto, tienen que obedecer todos los convenios, tratados y
firmas internacionales en derechos humanos, pues la Constitución también establece que estos tienen preeminencia sobre el derecho interno, siempre y cuando sean acerca del derecho humano. Además, tenemos que tener presente que la legislación interna establece las condiciones en las cuales estará un extranjero. No quiero adentrarme mucho en cuerpos normativos, pues más adelante se hablará acerca de él, pero es muy importante tener presente algunos de ellos, que son los más importantes, la base, la médula espinal para poder entender este tema a la perfección. El ordenamiento jurídico del país establece cómo debe regularse la conducta de los extranjeros en nuestra nación, cómo debe velar el respeto a las instituciones, hacia el Estado y hacia las demás personas que en la nación en la que se encuentre deben respetar. Esta naturaleza es meramente obligatoria. Se debe respetar la jerarquía de leyes. Además de que muchas de ellas se encuentran en nuestro derecho interno, pues cuando se establecieron las leyes, siempre se veló porque los extranjeros tuvieran parte del derecho de estar acá. Tenemos que tener también muy a consideración que va a variar en la condición de cada una de las naciones. Por ejemplo, para visitar un país, no es lo mismo que lo visite un guatemalteco que lo visite alguien más. Debe tener presente la legislación que acá se vela. Para poder transitar en la nación centroamericana, por ejemplo, en alguna nación centroamericana, un guatemalteco basta con que cuente con su DPI, pero no va a ser lo mismo que a alguien que viene de Europa quiera transitar en Centroamérica. Tiene más requisitos especiales que debe llenar y es por ello que debe velar por cumplir la condición jurídica en el derecho interno. También nuevamente tomando el ejemplo de Corea del Norte. Cuando alguien visita nuestra nación, tiene cierto tiempo que debe velar. Requisitos para ingresar hay, pero son muy mínimos. ¿Qué sucede con otra nación? En este caso, la que les mencioné. Allá, por ejemplo, hay un cierto límite que es los 15 días para cualquier extranjero, menos para los estadounidenses, los cuales solamente cuentan de 7 a 10 días para poder visitar esa nación por el conflicto que alguna vez vivieron. Previo a ingresar, hay requisitos que deben cumplir allá. Por ejemplo, tienen que tener dispositivos electrónicos que hayan sido analizados por el Ministerio de Relaciones Exteriores de allá. No pueden ingresar cualquier dispositivo. Tienen que tener tarjetas SIM especiales, deben respetar los lugares en donde se puede fotografiar y en otros donde no. Lo mismo sucede acá. Acá hay requisitos, pero son más flexibles. Guatemala se ha adaptado al cambio mundial y al cambio histórico para que pueda contar con la venida de más extranjeros. Sobre todo, nosotros como nación apostamos, llamémoslo vulgarmente así, por la condición turística. Nuestro eje principal como nación es que el extranjero venga a ser turista, no tanto a trabajar, no tanto a realizar otras labores, sino a ser turista, que es lo que apoya muchas veces la economía dentro de nuestro país. Además, las leyes deben reconocer derechos fundamentales tanto de nacionales como de extranjeros, estableciendo limitaciones necesarias sin menoscabar la dignidad ni tampoco las libertades. Un extranjero tiene la libertad de estar acá, pero volviendo a lo que mencionamos al inicio, ¿tiene el derecho de ir y votar por alguien en nuestra nación? ¿Será que tiene el derecho de postularse a una elección? Vemos de que debe cumplir estas normativas. También debe respetar el derecho para poder optar a nuestra nacionalidad, ya sea de que renuncie a la que poseía anteriormente o que pueda obtener las dos, la guatemalteca y la de su origen, siempre y cuando cumpla requisitos especiales. ¿Cómo cuáles requisitos? A continuación los veremos, pues nuestro compañero Adam hablará acerca de cómo se establece la condición jurídica de los extranjeros en la legislación guatemalteca vigente en nuestra nación. Gracias, Brenner. Bien, me escuchan, ¿verdad? Voy a asumir que sí. Bueno, siguiendo justamente lo que mencionaba mi compañero Bresnev, yo me voy a dedicar a explicarles ya cómo se ve verdaderamente en la práctica y en el derecho interno guatemalteco la condición jurídica de las personas extranjeras. Entonces, partamos de que el marco legal que regulaba la mayor parte de estas
condición jurídica de estas personas era representado principalmente por la ley de migración. Esta, en su momento, fue criticada porque tenía un enfoque restrictivo y porque carecía de mecanismos suficientes para una correcta protección de los derechos humanos de los migrantes. Es entonces que, en respuesta a estas deficiencias, en 2016 se promulga el que es actualmente la base para establecer la condición jurídica de los extranjeros en Guatemala, que es el Código de Migración, el decreto 44-2016. Entonces, este decreto es el que cambió un paradigma, no solo al reconocer expresamente el derecho a migrar, sino también porque hizo las correcciones que existían en la ley de migración anterior y estableció procedimientos más claros y garantistas para velar por los derechos humanos de los extranjeros que entran a nuestro país. Esta normativa del Código de Migración se basa en 3 ejes principales. Es, primero, el reconocimiento de derechos. Segundo, la regulación administrativa del ingreso y permanencia de los extranjeros en nuestro territorio. Y tercero, la coexistencia con normas anteriores a las nuevas disposiciones, entendiendo las nuevas disposiciones como el Código de Migración vigente. Entonces, vamos a desarrollar brevemente uno por uno. Primero, con respecto al primer eje, el reconocimiento de derechos. El Código de Migración garantiza que toda persona extranjera tiene acceso a derechos fundamentales como la salud, la educación, la justicia, el trabajo, siempre y cuando que estos estén bajo un marco de legalidad y en respeto al orden público. Aún así, si bien hay un reconocimiento de estos derechos, este reconocimiento, como mencionábamos en un principio, no es absoluto, porque en el caso de los derechos políticos, estos continúan reservados para los guatemaltecos de origen. Ahora, con respecto al segundo eje, el eje de la regulación administrativa que tiene el Código de Migración respecto al ingreso y permanencia de extranjeros en nuestro territorio. Esta normativa ya establece categorías mucho más claras de residencia y de procedimientos administrativos. ¿Y quién es el encargado justamente de implementar adecuadamente estos procedimientos en nuestro país? Pues es el Instituto Guatemalteco de Migración. Es el ente ante el cual los extranjeros se pueden abocar para exigir sus derechos y es el que verdaderamente ejerce un papel esencial para garantizar que la condición jurídica de las personas extranjeras se mantenga bajo el marco legal, además de que es la institución que administra los controles fronterizos y resuelve los trámites que cualquier extranjero quiera tener respecto a su condición en Guatemala. Y con respecto al tercer eje, que es en la coexistencia normativa, si bien el Código de Migración que está vigente desde el 2016 derogó gran parte de la ley de migración anterior, aún conserva ciertos articulados que eran propios de la ley de migración, tales como los que hacían referencia a las infracciones y a los delitos migratorios específicamente. Entonces, estas dos situaciones genera que los abogados, nosotros como esos derechos que tenemos que analizar cómo velar por el derecho de una persona extranjera en nuestro país cuando se dé el caso, tenemos no solo que aplicar el Código de Migración actual, sino también ver cómo armonizarlo con ciertos articulados de la ley de migración anterior, para que de esta forma se pueda garantizar de mejor forma y estamos en completo derecho, ¿verdad? Para que ambos cuerpos normativos estén de manera armónica y no existe una contradicción entre uno y otro. Ahora, también es importante que un aspecto respecto al Código de Migración actual es que tiene una interacción directa con instrumentos internacionales de la materia. Por ejemplo, al momento de que nosotros queremos velar por el derecho de una persona extranjera, no solo nos podemos basar en el Código de Migración vigente, sino también en los tratados que Guatemala ya ha firmado en favor de las personas extranjeras, tales como la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados, la Convención Internacional sobre la Protección de los Derechos de todos los Trabajadores Migratorios
y de sus familiares, y son justamente estos convenios que ha firmado Guatemala los que no solo demuestran que en el país existe un compromiso por garantizarle los derechos a estas personas, sino también garantizan estándares mínimos respecto a la protección y armonizar la legislación interna de nuestro código con lo que ya se ha ratificado y que también practican el resto de países. Entonces, nos damos cuenta cómo los controles que existen en nuestro país, legales e incluso migratorios, tienen no solo la obligación de estar en concordancia con la normativa internacional de la materia, sino también están muy en línea en garantizar la dignidad y los derechos de estas personas extranjeras, que era lo que mencionábamos al principio, que es de esa manera como se vela adecuadamente por la condición jurídica de estas personas. Entonces, esto es básicamente la base sobre la cual nos regimos en nuestro país para establecer cuál va a ser la condición jurídica de un extranjero que esté ya sea de forma transitoria o de forma indefinida en nuestro territorio, y ya con esto podemos pasar al siguiente punto que va a seguir el siguiente compañero, que es sobre los requisitos que existen actualmente para la admisión de estos extranjeros. Excelente, Adam. La verdad, chicos, que es un tema bastante interesante. Pongamos mucha atención porque son temas muy puntuales que se tocan, ¿verdad? Que nosotros creemos que no pasa, pero sí pasa, ¿verdad? Es súper importante este tema. Entonces, necesito que sigamos poniendo atención. La verdad que está bastante interesante esta exposición. Continuemos, por favor. Muchas gracias. Buenas tardes, licenciada, compañeros. Mi nombre es Hanna Tomás y en este caso pues estaremos abarcando el tema de los requisitos para la admisión de los extranjeros dentro del territorio. Es muy importante recalcar que tanto el ingreso como la permanencia y egreso del extranjero dentro de Guatemala pues se regula dentro del Código de Migración, el decreto 44-2016, que anteriormente pues era conocido como Ley de Migración. También este decreto pues básicamente busca conciliar el ejercicio de la soberanía estatal a través del control de fronteras, también buscando garantizar la obligación de un trato digno hacia la persona que se encuentra dentro del territorio. También todo esto relacionado y basado con los derechos humanos. También podemos definir entonces que estos requisitos básicamente son una herramienta principal normativa que busca organizar de una manera sistemática, determinar cuáles son los requisitos para poder ser admitidos dentro del territorio y asimismo también determinar cuáles son las categorías de ingreso, que más adelante los vamos a estar viendo, y también los procedimientos administrativos que pueden ser aplicables durante el proceso. Para toda aquella persona extranjera que desea ingresar al territorio guatemalteco, es muy importante que tome en cuenta ciertos requisitos generales, que en este caso, pues, debe realizarlo a través de un puesto de control migratorio previamente autorizado y válido. También portar un documento que pueda validar el viaje. En este caso sería a través del pasaporte. Adicionalmente, también pues justificar el motivo de viaje, es decir, el hecho de por qué va a estar dentro del territorio guatemalteco. Y también sumado a eso, la normativa de los países que sea necesario y lo requiera, presentar la visa o bien un permiso especial. Y también cabe recalcar que estos requisitos van a variar dependiendo el territorio donde se encuentre o desee ingresar. Dentro de esta categoría migratoria podemos mencionar 5. En este caso puede ser a través de la categoría de turista, trabajador temporal, tal vez como estudiante también, o bien como un residente temporal o permanente. En estos casos, cuando sean por diferentes categorías, es importante que sea respaldada a través de documentos. Y en el caso de, por ejemplo, si fuera un estudiante, sería necesario poder adjuntar a la documentación los certificados, pues, de estudios. Si en este caso, pues, es por un trabajo temporal, es necesario dejar las constancias o bien los contratos laborales para que pueda tener un respaldo legal y asimismo poder asegurar el ingreso dentro del territorio. Ahora bien, como lo mencionaron más adelante,
el instituto que está encargado de poder velar porque estas normativas puedan ser aplicables de forma correcta es el Instituto Guatemalteco de Migración. En este caso, no solamente administra los controles fronterizos, sino también el cumplimiento de la normativa, también como el de poder ser el encargado de poder recibir las solicitudes de visas, así como de permisos especiales. También esta institución busca uniformar el procedimiento, ya sea que ya que implementa o integra básicamente el derecho del Estado con el derecho internacional. Entonces, ofrece cierta claridad para los usuarios para que no puedan tener un proceso muy complejo. También se relaciona con los mecanismos de coordinación con el Ministerio de Relaciones Exteriores en los casos de los trámites para consulados o embajadas guatemaltecas. Esto para permitir que puedan tramitar estos trámites antes de llegar al país. También, dentro de los requisitos de admisión, pues se encuentran relacionados con la seguridad y la salud pública, ya que en los casos que esté activa una alerta sanitaria a nivel internacional, pues puede exigir lo que son los certificados de vacunación o bien las pruebas médicas o bien en las solicitudes de residencia o naturalización, también exigir certificados policiales o bien buscar medidas que puedan prevenir riesgos colectivos para que puedan aplicarse los principios de proporcionalidad y no discriminación. También, por otra parte, como lo habían mencionado los compañeros más adelante, Guatemala reconoce el derecho de asilo y refugio, que esto aplica especialmente a las personas que vienen huyendo de persecuciones o bien de conflictos armados. En este caso, la normativa migratoria establece que el solicitante pues no puede ser devuelto a su país de origen mientras el proceso de esta solicitud esté en trámite. Esto con base al principio internacional de no devolución. También es importante sumar a estos requisitos generales que la admisión de los extranjeros pues se debe a través de la documentación y requisitos generales, que es a través del pasaporte, que debe ser válido y estar en buen estado. También la visa, que en este caso ya mencionamos anteriormente que se presentará siempre y cuando lo requiera el marco normativo. Y también poder llenar la declaración jurada regional de viajero, que en este caso pues puede ahora realizarse a través del portal en línea para poder ingresar al país. También la documentación de viaje. Cuando hablamos de la documentación de viaje, pues sabemos que incluye lo que son el boleto aéreo, como el itinerario de vuelo, la carta de invitación o empleo en caso pues se ingresa al país derivado de algún empleo o alguna actividad que requiera su presencia. Y también presentar una constancia bancaria, que en este caso va de la mano con la capacidad económica. Es decir, que el extranjero que desee entrar al territorio debe demostrar la capacidad económica, es decir, el cómo va a poder sustentar durante toda su estancia dentro del territorio. También expresar el motivo y duración del viaje. En este caso, pues los delegados migratorios pueden requerir cierta información del por qué se viaja a Guatemala y cuándo se planea estar, cuánto tiempo se planea estar. También la forma de ingreso. Es necesario demostrar el tiempo en el que se desea salir, porque ha pasado en muchas ocasiones que al ingresar a otros territorios o países, pues al terminar la fecha de tiempo de estancia dentro del territorio, pues no retornan al país, sino que deciden quedarse en el territorio. Entonces, es muy importante tomar en cuenta todos estos requisitos generales y también como grupo, pues vamos a proceder a conocer las conclusiones que determinamos de acuerdo al tema con base en general. Entonces, podemos definir como grupo que básicamente se observa que el derecho de extranjería constituye una disciplina que está orientada a buscar un equilibrio entre la soberanía de los estados y también en la protección de los derechos humanos.
La regulación sobre el ingreso, la permanencia y salida de las mismas no puede desvincularse de los compromisos internacionales que son adquiridos por los estados en materia de dignidad humana y libertades fundamentales. También podemos determinar que la condición jurídica de los extranjeros, aunque es reconocida como parte de la potestad soberana de un estado el decidir quién ingresa y no ingresa dentro del territorio, esta no es absoluta, sino que también está sujeta a las limitaciones derivadas del derecho internacional, también de los tratados que están suscritos a él y los cuales también busca garantizar siempre que toda persona, independientemente de su nacionalidad, pueda gozar de dichos derechos y obligaciones dentro del territorio. También es muy importante recalcar que el Código de Migración anteriormente era conocido como la Ley de Migración y que al realizar este cambio o salto al Código de Migración, pues básicamente se reconoce expresamente el derecho a migrar. También se establecen los procedimientos más claros, ya que los trámites pueden ser burocráticos o muy complejos. Sin embargo, el objetivo principal es que este procedimiento pues sea más claro y también se busque garantizar que qué derechos pues son aplicables dentro de diferentes territorios. En este caso, pues mi compañera procederá a terminar con las demás conclusiones. Muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Yo voy a Gracias, concluir Hanna. con el resto de conclusiones. Entonces, no, como ya dijeron todos mis compañeros, nos dimos cuenta que el estatus migratorio de las personas a veces en ciertos lugares hace que los discriminen, pero nos pudimos dar cuenta también que los extranjeros en Guatemala gozan también de derechos fundamentales, aunque con ciertas limitaciones. Pueden acceder a la salud, educación, justicia y trabajo, pero derechos políticos, como voto o la participación en elecciones, se reservan únicamente para los ciudadanos guatemaltecos. A la par, los extranjeros tienen obligaciones claras, como lo son respetar las leyes, pagar los impuestos y mantener en regla toda su documentación migratoria. Esto demuestra que su integración se basa en un esquema de derechos y deberes. A pesar de los avances, la aplicación práctica enfrenta retos significativos, ya que existen problemas como la superposición de leyes, ya que la Ley de Migración de 1998 aún conserva cierta vigencia en algunos aspectos de la migración en Guatemala. También tenemos que, como un problema, la limitada capacidad del Instituto Guatemalteco de Migración y la burocracia en los trámites, como en todas las instituciones guatemaltecas. Estos obstáculos pueden afectar negativamente la garantía de derechos de las personas extranjeras. Por eso, es fundamental fortalecer la institucionalidad y simplificar los procedimientos administrativos. La condición jurídica de los extranjeros no se limita al ingreso o la residencia, sino que también implica su integración social, laboral y cultural. Esto quiere decir que el desafío no es solo permitir la entrada de personas extranjeras, sino también facilitar la inclusión en la sociedad guatemalteca. La migración puede representar una oportunidad de desarrollo social y económico si se generan políticas públicas inclusivas que promuevan la igualdad y la no discriminación. En este sentido, los migrantes no deben verse únicamente como un reto, sino también como un aporte a la diversidad cultural y al crecimiento de nuestro país. En teoría, el estudio de la condición jurídica de los extranjeros en Guatemala nos muestra un proceso en construcción. Existe un marco legal que ha avanzado hacia la protección de derechos, pero que todavía enfrenta limitaciones en su aplicación práctica. Lo más importante es comprender que la migración no debe verse únicamente como un asunto de control, sino como un espacio de interacción humana que enriquece a las sociedades. Guatemala, al igual que muchos países, tiene el reto de fortalecer sus instituciones y garantizar que la dignidad de todas las personas, sin importar su nacionalidad, sea respetada plenamente. Muchas gracias. Muchas gracias.
Les voy a mandar por el grupo de WhatsApp el link para nuestra actividad. Chicos, más o menos cuánto dura la actividad. Es cortita. Es un aproximado de 5 minutos, licenciada. Ah, vaya. Yo creo que también iba a pasar el otro grupo a hacer una actividad también, ¿verdad? Pero si no dejamos al otro grupo, por favor, al grupo número 13 o 14, no me recuerdo bien, para después del examen, ¿les parece? Así solo los del grupo 15 pasan hoy porque hoy fue mi culpa que me conecté un poquito más tarde, pero terminemos con el grupo 15, por favor. Ya envié la actividad, licenciada. Pueden empezar, compañeros. Los que vayan finalizando pueden, si gustan, abrir su micrófono y remitir una captura a mi chat de que completaron el quiz, el jueguito, la actividad, para que podamos tenerlos presentes a la hora de establecer los premios. Muchas gracias. Mientras tanto, no sé si hay alguna pregunta para poderla solventar. ¿Alguna pregunta del tema o de la exposición en sí? Estamos a la orden para resolverla, con todo gusto. Yo creo que Bresner, de tanta mano levantada que hay, no sabe a quién preguntarle de primero por todas las dudas que hay. Yo creo que el tema pues fue bastante bonito y bastante interesante. Al parecer no hay dudas, entonces continuemos. Muy bien, licenciada. Muchas gracias. Muy bien. Muy bien, anotado. Muchas gracias, Millicent. Primer lugar. Todavía tenemos otros 2 lugares. Ya terminé. Muy bien. Gracias, Jennifer. ¿Quién más? ¿Quién más? El último lugar. Muy bien. Entonces, allí estaríamos los 3 primeros lugares. Agradecemos bastante su muy buena atención, su
Deseo de seguir adquiriendo y también muchas gracias, licenciada, por el espacio brindado y por la conferencia oportuna. Cualquier duda, estamos a la orden, deseándoles una feliz tarde. Muchísimas gracias, Grupo 15, lo hicieron bastante bien, los felicito de nuevo. No sé, Grupo 13 y 14, si quieren hacer la actividad o la dejamos para después del examen. Yo para el tiempo me da pena porque no sé cómo van con el otro licenciado que les toca clase ahorita. Ya nos toca clase, licenciada. Va, entonces, ¿les parece si lo dejamos para la otra semana? Bueno, para después de los exámenes, yo los tengo apuntados, así que no se preocupen, no les he puesto su nota todavía, ¿ok? ¿Les parece, Grupo 13 y 14? Licenciada, solo que el grupo 13 sí hicimos la actividad en la Ok, exposición. Grupo 14. Yo no tengo aquí mi agenda, dirían ustedes, pero sí lo tengo anotado que a un grupo le hace falta su actividad. Entonces no se Sí, preocupen. Si no licenciada, nosotros está bien para el lunes. está bien. Bye. El lunes. Perdón, el martes. Pero después de exámenes, ¿verdad? Después de las fechas de examen. Gracias. Perdón. Bye. Entonces así quedamos, chicos. Que pasen una feliz tarde. Licenciada. Feliz tarde, licenciada. Nos vemos. Licenciada, disculpe con una pregunta. No sé si está todavía por allí. Aquí estoy. Mire, no sé si no escuché y disculpe la molestia. El trabajo de los que pasamos en esta oportunidad, esta semana virtual, ¿lo entregamos el día del examen o posterior a ello? No, miren, ustedes su trabajo físico me lo entregan mejor el día que ya tengamos clases normales, porque se me puede volver un descontrol, ¿verdad? Entonces, me lo entregan hasta el primer día de clases que tengamos, ¿sí? Después de exámenes. Y otra cosita, recuérdense que ahorita nos vemos hasta el día del examen, que creo que ya es el martes, ¿verdad? Y viene el cuestionario bueno, los cuestionarios que ustedes hicieron, viene sobre eso. Ustedes el día del examen se van a dar cuenta más o menos cuánto es la ponderación de la exposición. Miren, gracias a Dios quedamos exactos. Justo, o sea, sí estuvo bien programado que la semana de exposición y la otra semana de examen, ¿verdad? Entonces, más exactos no pudimos haber quedado, ¿verdad? Entonces nos vemos martes, ¿les parece? Ahí estudian. Solo de los cuestionarios viene el examen. Feliz tarde. Gracias, licenciada. Gracias.